Buenas tardes, mi nombre es Vic Martí Mato y Mi persona es Dignimar Mato. Nosotros le vamos a hablar sobre lo que son los accidentes laborales. ¿Qué quiere decir que es un accidente laboral? Un accidente laboral es el que ocurre durante las horas laborales o bien sea en camino hacia el trabajo, desde su casa hasta el lugar de trabajo. en nuestro país, cuando hablamos de accidentes laborales, nos podemos encontrar con la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, mejor conocida como la LOCTIMAC, la cual en uno de sus artículos, el que más nos favorece o el que más nos ayuda es el artículo 69. En el artículo 69 se habla de lo que son los accidentes laborales, bien sea funcional o corporal, que le ocurre al trabajador o trabajadora durante las horas de trabajo. Podemos resaltar algunos tipos de accidentes más comunes que ocurren en este tipo de empresas. Que es cualquier lesión interna determinada por un esfuerzo violento o por un producto de exposición a agentes físicos. Tenemos los accidentes que sufre el trabajador o trabajadora en el trayecto desde su casa o del trabajo, bien sea viniendo de su casa al trabajo o del trabajo hacia su vivienda. Para este tipo como esto es muy frecuente y ocurren normalmente, ellos hicieron una clase de ruta. Para que este artículo se pueda dar, los empresarios decidieron crear un rutograma. Esto se da por un tipo de gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la empresa hacen el gráfico de la ruta de su casa hacia el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si ellos no tienen automóviles o un medio de transporte, ven la zona donde vive, qué ruta los puede llevar hasta el trabajo, para así poder saber si el accidente ocurrió durante la ida de su casa al trabajo, ya que si ellos se salen de su entorno por hacer una diligencia, bien sea el caso, ellos no se hacen cargo de los accidentes que puedan ocurrir, solamente la empresa se encarga de los accidentes que ocurran de su casa al trabajo o de la empresa hacia su casa. Si no están en ese tipo de ruta, no se hacen cargo de esto. Por eso es que ellos crearon el rutograma y le hacen un gráfico de cuáles son las rutas que pueden tener y los caminos que pueden ser hacia su casa o bien sea al contrario. También podemos hablar de los accidentes laborales más comunes, los cuales son las caídas de altura. Normalmente, o el más común es el de las caídas por las escaleras. Ocurren alrededor de 5.000 accidentes al año y uno de cada 10 accidentes de esto, por lo menos uno queda incapacitado. Esto se da mucho en el área de nosotros, que es en ingeniería en telecomunicaciones, ya que el trabajo de nosotros es estar en las torres, y estas torres son de grandes alturas, las cuales pueden sufrirse algunos accidentes por caídas de estas alturas y así poder tener lesiones graves. También tenemos la de los contactos eléctricos. Más de 2.000 accidentes se producen por el contacto con la electricidad. Más que todo, sobre todo en las oficinas, un enchufe, un cable pelado, todo este tipo de cosas. Esto lo sufren más que todos los ingenieros en computación, ya que estos son los que tienen contacto con los cables, con enchufes, por el tipo de trabajo que ellos ocurren, por las computadoras que tienen que enchufar. ¿Qué recomiendan los ingenieros? Que tengan prevención, en fijarse cómo estén los cables, que no estén pelados, para así evitar este tipo de accidentes. Y sobre todo tener la vestimenta adecuada, las botas de seguridad, cuando vamos a manipular esta clase de equipos, tener los guantes, los aislantes, todo este tipo de cosas para evitar esto. También tenemos los golpes con estanterías, que son muy frecuentes, los incendios, los golpes con las puertas. Todo este tipo de accidentes son muy frecuentes. Muy comunes. Que se ofrece para evitarlo? Poner puertas que sean más visibles, ya que las puertas de vidrio son más comunes que no se golpee porque no se ven que son transparentes. Los incendios se pueden evitar teniendo los recursos adecuados en el tipo de empresa, que son los extintores y todo ese tipo de cosas, revisar los cables para que estos accidentes no ocurran. Y nuevamente lo que les dijimos, pues la vestimenta adecuada para cualquier tipo de trabajo. Para eso nos acatamos a las normas de INSACEL,
que hay que cumplirlas tanto la empresa como el trabajador, pero para que nosotros podamos tener esta clase de la vestimenta y todo adecuado, la empresa debe hacerse cargo de este tipo de cosas. Una de las medidas preventivas en la mayoría de los accidentes que se producen en una oficina pueden evitarse si se usa el sentido común y se pone un poco de cuidado y orden en el lugar de trabajo. El técnico de la dirección de ASPI, Prevención, David Carrión, ofrece una serie de medidas preventivas para intentar evitar este tipo de accidentes. En primer lugar, es muy importante examinar minuciosamente el lugar de trabajo, mantener el espacio ordenado, determinar cuáles son los elementos que pueden generar cualquier tipo de peligro. También en un lugar que sea muy transitado, mantenernos libres de obstáculos. Por ejemplo, si es un lugar donde van a estar pasando normalmente, no atravesar los estantes. Sobre todo en el área que ponen como salida de emergencia, ya que se ocurre un incendio o algún tipo de accidente que haya que evacuar la empresa de forma rápida, tiene que estar libre de obstáculos en la salida de emergencia para que así no puedan ocurrir más accidentes. En esta posición también le vamos a hablar un poco de las enfermedades ocupacionales. ¿Qué es una enfermedad ocupacional? Una enfermedad ocupacional es aquella que ha sido adquirida en el puesto de trabajo, por cuanto ajena al propio trabajador y de la cual el empleador se debe hacer responsable de esto. Las enfermedades ocupacionales están clasificadas en 6 grupos. En agentes químicos, en agentes físicos, biológicos, en enfermedades ocupacionales producidas por inhalación y sustancia de agentes comprendidos en los otros aparatos. Enfermedades en la piel causadas por algunos químicos, por alguna alergia de algún químico que haya en el aire. Agentes carcinógenos también es una de las causas. Es importante conocer la clasificación de las enfermedades, a identificar los factores que las desencadenan, al igual que ser consciente de que las industrias y que los tipos de trabajo son más propensos a ocasionar accidentes o enfermedades laborales. De esta manera se podrán tomar todo tipo de prevenciones para poder evitar este tipo de cosas. Según la LOCTIMAC, en el artículo 70, lo cual nos habla de la definición de enfermedad ocupacional. Se entiende por enfermedad ocupacional los estados patológicos contraídos o agravados por el trabajo, con la exposición por el medio del trabajador o trabajadora que se encuentran obligados a trabajar, tales que son imputados por las acciones físicas y mecánicas, desorgánicas. O sea, ¿qué quiere decir esta ley? Sobre todo en las industrias donde utilizan químicos, donde se inhala monóxido, toda esta clase de cosas es donde estamos más propensos a adquirir una enfermedad ocupacional. Y entonces esta ley que nos ofrece o es el respaldo que tiene el trabajador para estar protegido por la empresa y para que la empresa se haga responsable de esta enfermedad. En el artículo 72 también se habla de la responsabilidad del empleador o de la empresa en las enfermedades ocupacionales de carácter progresivo. Esta nos habla de aquellas enfermedades, en especial de carácter progresivo, en las cuales el proceso patológico no se detiene, aun cuando el trabajador o trabajadora se les separe de su ambiente de trabajo. La responsabilidad en este caso de la empresa, continúa vigente hasta que se pueda establecer su carácter estacionario y practicarse una evaluación definitiva. O sea, en este caso, cuando es progresiva y no hay mejora, me imagino que es donde hay la incapacidad del trabajador. Entonces ahí es donde la empresa se hace responsable y hay como especie de una indemnización por el empleado. Cuando se habla de, cuando nosotros como ingenieros vamos a dar prevenciones para esta clase de accidentes, podemos decir que la forma más óptima para esto es acatándonos a las normas y a los artículos que ya tenemos establecidos.
Esta es la mejor manera de los ingenieros decir cómo podemos prevenir esta clase de accidentes, ya que todo está en la ley estipulado. Mientras nos rijamos a las leyes y hagamos todo lo que está ahí planteado, va a ser más fácil para nosotros evitar todo tipo de accidentes, como ya antes lo nombramos, y también para las empresas. Muchas gracias por su atención.